Más del 90% de los conductores ni siquiera imaginan que existen trucos sencillos que podrían evitarles muchos dolores de cabeza con el coche. Son trucos muy fáciles, que cualquiera puede hacer y que al final suponen un gran ahorro de dinero. La realidad es que hay muchos consejos que resuelven problemas rápidamente, pero casi nadie los comenta. ¿Y crees que los mecánicos se alegran cuando alguien descubre esto? En absoluto. Con algunos de estos trucos puedes pasar años sin tener que llevar el coche al taller. Antes de gastar una fortuna en reparaciones y diagnósticos, vale la pena conocer 17 trucos que solo suelen utilizar quienes tienen verdadera experiencia al volante. Echa un vistazo a estos consejos. Pueden salvar tu cartera de una manera que ni te imaginas. Empezando por el truco número 17. Usa grafito en polvo en las cerraduras de las puertas. Cuando la cerradura empieza a endurecerse o la llave cuesta entrar, mucha gente corre a buscar WD-40 o cualquier aceite que tenga en casa, y ese es precisamente el error que empeora todo. Los cerrajeros profesionales utilizan grafito en polvo, un lubricante seco fabricado específicamente para cerraduras. Basta con aplicar una pequeña cantidad en el cilindro, introducir la llave varias veces para esparcirlo y la cerradura volverá a funcionar como nueva. La razón es simple. Los productos a base de aceite atraen el polvo y la suciedad, y esto crea una pasta que, con el tiempo, atasca la cerradura e incluso puede congelarse en invierno. El grafito, por otro lado, no acumula residuos, no se endurece y funciona a cualquier temperatura. Un tubito cuesta unos $4 y dura prácticamente toda la vida, porque se usa muy poco. Truco número 16. Vaselina en las juntas de goma. La mayoría de los conductores cuidan el aceite, los neumáticos y los filtros, pero ignoran una de las partes que más envejecen en el coche: las juntas de goma de las puertas y las ventanas. Cuando se secan comienzan las infiltraciones, los ruidos, la entrada de viento e incluso el óxido, y entonces los daños llegan rápidamente. Los conductores experimentados utilizan un truco barato y eficaz: la vaselina. Basta con aplicar una fina capa con un paño en las juntas cada pocos meses. Esto mantiene la elasticidad, evita grietas y evita que las puertas se peguen en invierno. Un envase cuesta unos $3 y dura mucho tiempo. Ahora compáralo con sustituir una sola junta en un concesionario, lo que puede costar fácilmente entre $200 y $400. La vaselina protege contra el sol intenso, el frío intenso y las variaciones térmicas, precisamente lo que destruye la goma con el tiempo. Es impresionante cómo un simple gesto evita problemas costosos que la mayoría solo nota cuando ya es demasiado tarde. Truco número 15. Spray de cocina en el parachoques antes de la temporada de insectos. Viajar en verano es genial, hasta que el parachoques se convierte en un mural de insectos aplastados imposible de limpiar. La mayoría de la gente lo hace de la manera más difícil, frotando hasta dañar el barniz, cuando la solución ya está en la cocina. Spray de cocina. Antes de la temporada alta de insectos, entre abril y septiembre, aplica una fina capa en el parachoques delantero, el borde del capó y la rejilla. Cualquier spray culinario a base de aceite sirve. El aceite crea una película antiadherente que evita que los insectos se adhieran a la pintura. Al lavarlo se quitan mucho más fácilmente, sin necesidad de frotar con fuerza. Una aplicación cuesta unos $2 y dura entre 2 y 3 semanas. Por su parte, muchos eliminadores de insectos contienen productos químicos agresivos que dañan el barniz con el tiempo. El aceite en aerosol es más barato, más suave y sorprendentemente más eficaz. ¿Quién sigue gastando dinero en productos milagrosos sin probar esto? Truco número 14. Limpiar las aletas del radiador con un chorro de agua. El radiador trabaja sin descanso para mantener el motor a la temperatura ideal, pero poca gente recuerda que necesita cuidados. Las finas aletas de refrigeración acumulan insectos, polvo, hojas y residuos de la carretera, lo que reduce la eficiencia de disipación del calor hasta en un 30%. Por eso, los conductores experimentados lo limpian al menos 2 veces al año. El proceso es sencillo. Utiliza aire comprimido soplando de dentro hacia afuera o un chorro de agua muy suave. Muy suave, porque estas aletas de aluminio se doblan con facilidad y cuando se doblan, el flujo de aire se ve comprometido. Con una manguera común lo solucionas todo en 10 minutos y sin gastar nada. El motor funciona a menor temperatura, el aire acondicionado rinde mejor y el riesgo de sobrecalentamiento disminuye, evitando daños costosos como juntas quemadas o culatas deformadas. Y aquí va un detalle que muchos ignoran. En muchos coches modernos solo se puede ver el radiador quitando la cubierta del parachoques, es decir, puede estar medio obstruido, y nadie te lo ha dicho nunca. Truco número 13. Utilice siempre la presión de los neumáticos indicada en la etiqueta adhesiva de la puerta. La mayoría de los conductores ni siquiera se imaginan que circulan con una presión incorrecta. Y aquí va la verdad que casi nadie explica.
El PSI escrito en el lateral del neumático no es la presión recomendada, sino solo el límite máximo que soporta. La presión correcta se encuentra en la etiqueta adhesiva del marco de la puerta del conductor, definida por los ingenieros para el peso y el comportamiento exactos de su coche. Inflar al máximo puede parecer que hace que la dirección sea más firme, pero en la práctica crea una conducción dura, aumenta el desgaste irregular e incluso puede comprometer la seguridad. Cada coche tiene sus propias necesidades, por lo que las presiones varían incluso en neumáticos similares. Con la presión correcta, el coche es más estable y puede incluso consumir hasta un 3% menos de combustible. Pero solo mida con los neumáticos fríos, ya que el calor de la rodadura aumenta artificialmente la lectura. Y este simple cuidado ya evita muchos problemas que a los talleres les encanta descubrir. Truco número 12. La flecha del salpicadero que todo el mundo ignora. Es tan simple que resulta frustrante no haberlo notado antes. Cada vez que coges un coche que no es el tuyo y llegas a la gasolinera, surge la vieja duda: ¿de qué lado está el depósito? La verdad es que no hay que adivinarlo. En el panel, junto al símbolo de la bomba de combustible, hay una pequeña flecha que apunta exactamente al lado donde está la tapa del depósito. La flecha hacia la izquierda significa que se repostará por el lado del conductor, la flecha hacia la derecha, por el lado del pasajero. Este detalle existe desde los años 90, pero mucha gente sigue aparcando en el lado equivocado porque simplemente no lo mira. Y aquí está la verdadera ventaja. Por la noche, bajo la lluvia o después de pasar horas al volante, esta flecha evita confusiones, ahorra maniobras y evita situaciones embarazosas. ¿Y si el coche no tiene flecha? En los modelos más antiguos se aplica la regla clásica. Si la manguera del icono está a la izquierda, la tapa está a la izquierda. Si está a la derecha, la tapa está a la derecha. Cuando hay flecha, siempre es el método más fiable. Truco número 11. Pasta antiadherente en las tuercas de las ruedas. Pocas cosas son más irritantes que pinchar una rueda y descubrir que las tuercas están completamente atascadas. Esto ocurre porque las roscas se suelan debido a la corrosión, algo que la mayoría de los conductores ni siquiera imaginan. La solución es sencilla. A la hora de montar las ruedas, aplica una fina capa de pasta antiadherente solo en las roscas, nunca en la superficie de contacto de la tuerca. Esto evita que la corrosión se adhiera al metal y garantiza que, en el próximo cambio de neumáticos, todo salga sin esfuerzo. Un tubo cuesta unos $8 y dura años, mientras que romper un tornillo en la carretera y necesitar asistencia fácilmente supera los $200. Pero aquí está el detalle que separa a los que saben del resto. Después de aplicar la pasta, aprieta las tuercas con una llave dinamométrica, utilizando el par recomendado. Nada de llaves de impacto, eso solo crea problemas. El siguiente truco resuelve otro dolor de cabeza común que casi nadie entiende. Truco número 10. Grasa dieléctrica en los terminales de la batería. La corrosión en los terminales de la batería es una de las causas más comunes de fallos eléctricos y de coches que simplemente no arrancan. Sin embargo, la solución suele estar olvidada en el garaje. Grasa dieléctrica. Después de limpiar los terminales, el bicarbonato con agua es suficiente. Aplica una fina capa en el terminal y en el interior del conector antes de volver a montarlo todo. Crea una barrera contra la humedad, evitando la corrosión blanquecina que provoca caídas de tensión y arranques difíciles. Un tubito de $6 dura años, mucho más barato que pagar la asistencia porque el coche no arranca en un aparcamiento. Y aquí va un detalle que muchos ignoran. Además de proteger, la grasa dieléctrica mejora el contacto al eliminar los microespacios de aire y humedad entre las superficies metálicas. Por eso los mecánicos la utilizan en todas las conexiones eléctricas, terminales, sensores, casquillos de bombillas y mucho más. Truco número 9. Limpieza del compartimento del motor con ABOD 40. El compartimento del motor puede estar oxidándose sin que te des cuenta. Las bajas temperaturas, los lavados frecuentes y la humedad acumulada corroen poco a poco los soportes, tornillos y piezas metálicas. ¿La solución? Algo que muchos ya tienen en el garaje: ABOD 40. Los conductores experimentados lo hacen 1 o 2 veces al año. Limpian el compartimento y aplican una fina capa del producto en todas las partes metálicas, evitando las gomas, mangueras y correas. WD significa Water Displacement, es decir, crea una película que repele la humedad y retrasa la oxidación. Además, hace que las superficies sean menos propensas a acumular suciedad, lo que facilita futuras limpiezas. Una lata de unos $15 al año lo mantiene todo protegido y evita tornillos atascados y soportes deteriorados. Una solución barata que evita problemas costosos. Y ya que hablamos de prevención, el siguiente truco resuelve una pesadilla común: las tuercas de las ruedas atascadas. Truco número 8. La botella de agua como alerta de riesgo. Hay un truco que utilizan los ladrones y que mucha gente nunca habría imaginado.
Colocan una botella de agua atrapada en el interior del guardabarros. Cuando el coche empieza a circular, la botella se cae, hace ruido y el conductor sale inmediatamente para ver qué ha pasado. Es en ese momento de distracción cuando el delincuente actúa. Prevenir esto lleva unos segundos. Antes de entrar en el coche, pasa rápidamente la mano por las cajas de rueda. Si encuentras algo extraño, retíralo y presta atención a tu alrededor. Pero aquí hay un detalle curioso. Algunos mecánicos también utilizan botellas como forma improvisada de identificar fugas, colocándolas para recoger las gotas. Es decir, si encuentra una botella allí, no se asuste. Solo compruebe si hay signos de fuga de líquido y asegúrese de que nadie haya intentado manipular el vehículo. ¿Quién diría que una simple botella de agua podría ser tanto una señal de peligro como una herramienta de diagnóstico? Truco número 7. Envuelve las escobillas del limpiaparabrisas con un paño antes de dejar el coche parado. Si vas a dejar el coche parado durante semanas o incluso meses, hay un truco sencillo que utilizan los conductores experimentados para evitar daños silenciosos: envolver las escobillas del limpiaparabrisas con un paño. Cuando se presionan contra el cristal durante mucho tiempo, la goma crea un efecto memoria, y la próxima vez que llueva empiezan a rayar, saltar y limpiar mal, incluso aunque sean casi nuevas. El paño actúa como una barrera, evitando que la goma se pegue al cristal, protegiéndola de los rayos UV y reduciendo el secado. Esto es aún más importante si el coche permanece al aire libre, donde el sol destruye la goma en cuestión de semanas. Un par de escobillas buenas cuesta entre $30 y $50. Un paño viejo cuesta $0. Y aquí va un detalle que casi nadie comenta. Quien guarda el coche en invierno o en verano siempre descubre en la primera tormenta que las escobillas se han convertido en tiras agrietadas que empañan toda la visión a 100 km/h. Truco número 6. Esmalte transparente para pequeñas desconchaduras de pintura. ¿Conoce esa pequeña desconchadura de pintura causada por una piedra en la carretera? No es necesario correr al taller y gastar $500 en un retoque completo. Los conductores más experimentados utilizan un truco sencillo y muy barato: esmalte de uñas transparente. El esmalte incoloro contiene nitrocelulosa, el mismo componente base del barniz automotriz. Aplicado sobre la zona dañada, crea una barrera impermeable que evita que el óxido comience a formarse por debajo, mientras no se realiza la reparación definitiva. Para arañazos superficiales, hay incluso esmaltes de colores que pueden disimular temporalmente la zona dañada. La técnica correcta marca la diferencia. Limpia bien la zona, preferiblemente con alcohol isopropílico. Aplica varias capas finas, nunca una capa gruesa de una sola vez. Deja que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Es sencillo, barato y funciona sorprendentemente bien. Truco número 5. Desempañar las ventanas 2 veces más rápido. Ventanas empañadas en invierno o en días húmedos. La mayoría pone el desempañador al máximo y espera. Los conductores experimentados aceleran el proceso con un sencillo truco. Encienden el desempañador y el aire acondicionado al mismo tiempo. Parece extraño usar el aire acondicionado cuando hace frío, pero eso es precisamente lo que hace que los cristales se limpien el doble de rápido. El aire acondicionado elimina la humedad del aire antes de enviarlo al interior de la cabina, mientras que la calefacción proporciona el calor necesario para eliminar la condensación. El resultado es aire caliente y seco, que limpia el parabrisas mucho más rápido que si solo se utiliza el calor. Muchos coches modernos ya encienden el aire acondicionado automáticamente en el modo desempañador, pero mucha gente lo desactiva pensando que está forzando el sistema, cuando en realidad es así como está diseñado. El empañamiento se produce cuando el aire húmedo entra en contacto con el cristal frío. El calor por sí solo crea niebla caliente. El calor plus el aire seco eliminan la causa. Funciona para el empañamiento e incluso para el hielo ligero en el exterior. Truco número 4. Utilice el control de crucero con inteligencia. Hay una razón por la que algunos conductores recorren muchos más kilómetros por litro. Saben cuándo usar y cuándo no usar el control de crucero. En carreteras rectas y llanas, el sistema es perfecto. Mantiene una velocidad constante y elimina las microaceleraciones que desperdician combustible. En estas condiciones puede mejorar el consumo entre un 7% y un 14%. Pero aquí está el detalle que casi nadie nota. En subidas o terrenos irregulares, el control de crucero se convierte en un enemigo. Para mantener la misma velocidad en la pendiente, reduce la marcha y acelera con fuerza, gastando mucho más combustible del necesario. Los conductores experimentados hacen lo contrario. Lo desactivan antes de la subida, dejan que la velocidad disminuya de forma natural y recuperan el ritmo en la bajada, utilizando la gravedad y el impulso a su favor.
Así es exactamente como los hipermillers consiguen consumos impresionantes. Utilice el control de forma estratégica y verá cómo disminuye el gasto. Ignórelo, y el salpicadero se lo recordará en su bolsillo. Truco número 3. Diagnostique su coche usted mismo. Cuando se enciende la luz del motor, mucha gente ya se imagina el gasto. Los talleres cobran entre $100 y $150 solo por leer el código, sin piezas, sin reparaciones, solo por conectar el escáner. Los conductores experimentados hacen algo diferente. Por unos $20 puedes comprar un mini OBD2 Bluetooth, conectarlo al puerto de diagnóstico, normalmente debajo del volante, conectarlo al móvil y verlo todo por ti mismo. Aplicaciones como Car Scanner, Torque u OBD Auto Doctor muestran el código, la descripción, datos en tiempo real y permiten borrar la alerta. Esto pone en tus manos exactamente lo que ve el mecánico antes de hacer el presupuesto. Y aquí está el valor de esto. El conocimiento ahorra dinero. Con el código en la mano puedes investigar, ver vídeos y decidir si es algo sencillo o si necesitas ir al taller, evitando estafas como pagar $800 por un sensor cuando el problema era solo la tapa del depósito. P0442. Los mecánicos odian este escáner porque elimina la tarifa de diagnóstico. Por $20 evitas sorpresas y entiendes lo que te dice el coche. Truco número 2. Usa grasa dieléctrica en los casquillos de las bombillas. Si ya has cambiado una bombilla y se ha vuelto a fundir meses después, probablemente no era un defecto de la bombilla. Lo más común es la humedad y la corrosión dentro del casquillo, lo que crea un mal contacto, caída de tensión y calentamiento. La combinación perfecta para quemar las bombillas antes de tiempo. Los conductores experimentados siempre hacen lo mismo. Al instalar una bombilla nueva, aplican una fina capa de grasa dieléctrica en la base metálica y en el borde interior del casquillo. Esto crea una barrera contra la humedad, evita la corrosión y estabiliza el contacto eléctrico. Esa bombilla que debería durar 2 o 3 años, finalmente dura lo que debe, en lugar de fundirse en 6 meses. Y lo mejor es que el mismo tubito de grasa de $6 que se utiliza en los terminales de la batería sirve perfectamente aquí. Pero hay un detalle importante. La grasa nunca debe aplicarse sobre los puntos exactos de contacto de la corriente, sino alrededor, no encima. Los mecánicos profesionales lo hacen en todas las bombillas, porque evita el retorno y las reclamaciones. Truco número 1. El atajo del maletero con el llavero. Ir al supermercado cargado de bolsas intentando equilibrarlo todo con un solo brazo. Eso cambia por completo cuando descubres un recurso que casi nadie utiliza. En muchos coches modernos basta con pulsar y mantener pulsado el botón del maletero en el llavero durante 2 o 3 segundos para que se abra solo, sin tocar el coche, sin buscar botones ocultos, sin dejar las compras en el suelo. La mayoría no lo sabe porque pulsa demasiado rápido y el sistema ni siquiera se activa. Y atención, algunos modelos requieren que estés a 1 o 2 metros de distancia por seguridad. Cuando entiendes esto, llevar las compras, mochilas, cajas o incluso sostener a un niño se vuelve mucho más sencillo. Una vez que empiezas a usarlo, parece imposible volver al modo antiguo. Y aquí viene la ventaja que casi nadie conoce: el sensor de patada. En muchos coches recientes hay un sensor justo en el centro del parachoques trasero. Pasas el pie rápidamente por debajo, como una pequeña patada, y el maletero se abre automáticamente siempre y cuando lleves el llavero contigo. El sistema solo se activa cuando detecta el movimiento correcto y la proximidad del llavero, por lo que no se abre solo, no se abre con el viento, y no se abre si mueves el pie en el lugar equivocado. Mucha gente pasa vergüenza moviendo la pierna en el aparcamiento sin acertar el punto, pero una vez que descubres el lugar correcto, todo resulta natural. Y sí, funciona con lluvia, nieve e incluso con el parachoques sucio, ya que está diseñado para cuando tienes las manos ocupadas. Mantener un coche en funcionamiento durante muchos años no es cuestión de suerte, es cuestión de conocimientos. Y ahora tienes en tus manos un conjunto de trucos que mucha gente nunca ha oído nombrar, pero que marcan una enorme diferencia en el bolsillo y en la vida útil del vehículo. Si prestas atención, casi todos estos trucos tienen algo en común. Son cuidados sencillos, baratos y rápidos que evitan problemas costosos en el futuro. Y es precisamente por eso que tanta gente los ignora, porque parecen detalles. Pero en el mundo de la mecánica, los detalles son lo que separa un coche fiable de uno problemático. Cuando aplicas vaselina en las gomas, proteges partes del coche que envejecen sin que nadie se dé cuenta. Cuando entiendes las señales de los delincuentes, evitas situaciones peligrosas. Cuando usas spray de cocina en el parachoques o graffiti en la cerradura, ahorras tiempo, evitas daños y resuelves problemas antes de que empiecen. La misma lógica se aplica al WD-40 en los soportes metálicos, la pasta antiadherente en las tuercas de las ruedas, la grasa dieléctrica en los terminales e incluso en las bombillas.
Pequeñas acciones con un gran impacto. Y lo más importante, cada truco te devuelve el control. No se trata de depender de la suerte, del taller o de la buena voluntad de nadie. Se trata de conocer tu coche, entender cómo se comporta y anticipar lo que puede salir mal. Por eso los conductores experimentados parecen tener coches que nunca se averían. No es un milagro, es costumbre, es prevención, es prestar atención a los detalles que la mayoría ignora. Y por supuesto, existe el factor psicológico. Cuando entiendes lo que estás haciendo, conduces con más confianza. No te dejas engañar por charlatanería. No aceptas cualquier diagnóstico. No pagas por servicios innecesarios. El coche deja de ser un misterio y se convierte en una máquina que comprendes. Y eso lo cambia todo. Así que, si alguno de estos trucos te ha abierto la mente, te ha ahorrado tiempo o te ha hecho darte cuenta de que estabas haciendo algo de la manera difícil, deja tu comentario aquí abajo. Dime qué truco ya utilizabas, cuál te ha sorprendido y cuál vas a empezar a aplicar hoy mismo. Lo leo todo y de los comentarios surgen muchas de las ideas que se convierten en vídeos y contenidos futuros. Y ya que has llegado hasta aquí, ya sabes, deja un me gusta. Este simple gesto hace que el vídeo llegue a mucha más gente y ayuda mucho al canal a seguir ofreciendo contenido que realmente marca la diferencia en el día a día de quienes tienen coche. Si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo ahora. Además de apoyar al canal, te aseguras de no perderte los próximos contenidos que pueden ahorrarte cientos, a veces miles, de dólares en mantenimiento a lo largo de los años. Cuidar bien del coche no es un gasto, es una inversión. Y ahora tienes 17 formas de hacer que esa inversión rinda más, dure más y te dé muchos menos dolores de cabeza. Gracias por vernos. Y enhorabuena, ahora conduces con más conocimientos que la inmensa mayoría de los conductores que circulan por la carretera.